Entonces, ¿qué es la kinesioterapia? La kinesioterapia es la terapia por medio del movimiento, ¿sí? Por medio del movimiento que son las manipulaciones. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos la cinesis. Tenemos la cinesiterapia, ¿sí? Que es la terapia por medio del movimiento, en donde cinesiterapia, concepto procedente del griego kinesis, movimiento, y terapia, que es curación, que son un conjunto de procedimientos terapéuticos cuyo fin es el tratamiento de las enfermedades mediante el movimiento, ¿sí? La cinesiterapia se clasifica en cinesiterapia pasiva y en cinesiterapia activa. La pasiva, en la cual el movimiento es comunicado por una fuerza externa a la que el paciente ni se opone ni ayuda. O sea, la movilización o el movimiento pasivo es aquel movimiento en donde el terapeuta es el que se encarga de realizar o de producir el movimiento de una estructura, por ejemplo, del hombro, del codo, de la muñeca, de la mano, de la cabeza y el cuello, de la cadera, la rodilla, el tobillo, el pie, de la columna lumbar, ¿sí? Entonces ese es el pasivo, en donde el paciente no realiza ningún tipo de fuerza, sino el terapeuta es el que realiza el movimiento. Y la activa sí es aquella terapia en donde, ¿sí?, el terapeuta se encarga de acompañar el movimiento, y en donde la activa el paciente realiza el movimiento de forma activa. O sea, el paciente activa las fibras musculares para poder realizar el movimiento. Entonces, en la pasiva el paciente no realiza movimiento, y en la activa sí el paciente realiza el movimiento de forma voluntaria. La pasiva, ¿sí?, son movilizaciones articulares, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente tiene algún tipo de dolor, o si el paciente tuvo algún tipo de cirugía, ¿sí? Sobre todo en las cirugías inmediatas que se producen, o qué sé yo, el paciente se operó qué sé yo, del ligamento cruzado anterior, o tuvo una fractura, o tuvo una luxación. Entonces, ahí nosotros iniciamos el movimiento de forma pasiva, en donde el kinesiólogo o el terapeuta es el que se encarga de realizar el movimiento. Tenemos las tracciones articulares, ¿sí? Estas tracciones articulares son muy útiles para descoaptar la articulación cuando hay una compresión a nivel articular. Entonces, mediante la tracción nosotros podemos desprender y disminuir la presión que se produce dentro de esa articulación. Estiramientos miotendinosos, que son los stretching o las elongaciones, que es de forma pasiva. Y también hay el estiramiento de forma activa, que cuando hablemos de estiramiento vamos a hablar mejor. Y las manipulaciones, ¿sí?, que son movimientos específicos que se realizan al paciente para poder mejorar su función articular. Y el movimiento activo, ¿sí? El activo tenemos el asistido, el resistido y el libre, ¿sí? Y el pasivo, también hay un movimiento pasivo que se llama autopasivo. ¿Qué quiere decir el autopasivo? Vamos a suponer que yo quiero mover el hombro quiero mover mi hombro, pero lo quiero hacer de forma pasiva. Entonces yo con mi otra mano, yo muevo el hombro. Entonces yo con mi otra mano, yo muevo el hombro. Eso es autopasiva, ¿sí? La activa es la libre. La activa libre es cuando el paciente realiza el movimiento solo, sin ayuda de nadie. Él lo realiza de forma sola, ¿sí? La activa asistida es, por ejemplo, cuando el paciente realiza el movimiento y solamente llega hasta los 90 grados. Entonces nosotros le asistimos para que complete los 180 grados, por ejemplo, de flexión.
Y la resistida es cuando el paciente realiza el movimiento en contra de una resistencia. Nosotros resistimos el movimiento. Entonces, para realizar la cinesiterapia, ¿sí? Los principios básicos para realizar este tipo de técnica es la colocación del paciente. El paciente debe estar en una posición cómoda, confortable, ¿sí? Si es que el paciente no está cómodo, por ejemplo, en decúbito supino, que es boca para arriba, entonces hay que ubicarle decúbito lateral o de costado, decúbito prono o boca para abajo, o decúbito sentado, que es en sedestación. Hay que buscar la posición más cómoda para el paciente. Confianza del paciente. Uno, ¿cómo puede ganar la confianza del paciente? Únicamente interactuando con el paciente. Hay que hablar con el paciente, hay que explicarle al paciente qué es lo que vas a realizar y para qué le vas a hacer ese movimiento, ¿sí? No es que vos le haces sentar al paciente en la camilla, a ver, acostate en la camilla y voy a le empezar a mover ahí, le moves, le moves, le moves, le moves. Porque el paciente, él no sabe nada de lo que está ocurriendo en su entorno. Entonces, nosotros debemos explicarle al paciente cuál es nuestro objetivo de esa técnica o de ese movimiento que vamos a realizar. Esto, lo más importante, respeto por el dolor. Hay que respetar el dolor del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Si yo levanto el brazo, el hombro del paciente, y a partir de los 90 grados el paciente ya le duele, y vos alzas más arriba y le decís, y el paciente ya está por llorar del dolor que siente, y vos le decís, no, está bien, eso te tiene que doler nomás luego. No, no es así. Eso está mal. Siempre hay que respetar el dolor del paciente hasta el límite. O sea, vos le levantaste a los 90 grados y él te dice, ay, ya está ahí lo que aguanto. Y bueno, ya está ahí, mándenlo. Entonces al día siguiente aumentás un poquitito más, al día siguiente otro poquitito más. Siempre hay que respetar el dolor del paciente. De eso no se vayan a olvidar. En cualquier técnica que ustedes realicen y el paciente siente dolor, siempre tiene que ser hasta el límite, hasta donde pueda aguantar el paciente. No existe eso que si es que te duele o si te duele mucho es mejor la técnica. No, eso no es cierto, no es así. Porque el dolor te está indicando de que algo no está bien en esa articulación o en esa estructura. Y por ende, el dolor, cuando el paciente refiere dolor, este dolor, ¿qué es lo que va a producir el dolor? El dolor va a producir la contractura del músculo. El músculo se va a contraer como un mecanismo de defensa que va a realizar el sistema nervioso central. Entonces se va a contraer el músculo. Evidentemente, si el músculo se contrae, vos no vas a poder hacer movimiento, ¿sí? Y si esta contractura aumenta, va a aumentar el dolor, y si el dolor aumenta, va a aumentar la contractura, y así sucesivamente, como el ciclo vicioso, o un ciclo vicioso que nosotros lo llamamos ciclo vicioso dolor-contractura. Siempre hay que respetar el dolor y tiene que haber una progresión del tratamiento, ¿sí? Siempre debe ser progresivo, ¿sí? Y siempre hay que preguntarle al paciente cómo se siente él después del tratamiento que vos le hayas hecho el día anterior, por ejemplo. Siempre hay que preguntarle eso. Y si es que la técnica no está funcionando y el paciente viene el lunes y vos le preguntás el martes, ¿cómo te sentí? Y me siento igual. Miércoles, ¿cómo te sentí? Me siento igual. Jueves, ¿cómo te sentí? Y me siento igual. Creo que ahora me duele un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que ahí está pasando? Quiere decir que la técnica que vos estás utilizando no es la correcta, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que vos tenés que cambiar el tratamiento que estás realizando. Por ejemplo, la posición supina, ¿sí? Que es boca para arriba. Esta es la posición o decúbito lateral. Este es el decúbito prono, ¿sí? Esto que vemos aquí. Y esta es la posición en decúbito prono, ¿sí? Manteniendo una posición correcta, ¿sí? Tanto de la zona lumbar, en la cabeza y el cuello, de los brazos, de la rodilla y el pie. Esta postura generalmente se utiliza en aquellos pacientes que están o que se encuentran encamados. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de la cinesiterapia? Aumento de la capacidad del trabajo. ¿De trabajo de qué?
de la parte muscular, de la parte articular. Siempre uno tiene que estar en movimiento. Prevención de la osteoporosis, ¿sí? Porque la osteoporosis es la disminución de la densidad del hueso debido a una disminución en la concentración de calcio y fósforo a nivel del hueso. Entonces, ¿cómo se puede prevenir eso? Se puede prevenir gracias al movimiento. El movimiento estimula, ¿sí?, la fijación de calcio y fósforo en los huesos. Estimulación de la propiocepción, ¿sí?, que vamos a hablar también nosotros en una clase de la propiocepción y de ejercicios de propiocepción que se utilizan para estimular los receptores propioceptores que se encuentran a nivel de las articulaciones. Hay receptores que se encuentran en los huesos, en los tendones, en los músculos y en los ligamentos. Y estos receptores de la propiocepción se encargan de medir la tensión y el acortamiento de esas estructuras para que haya un equilibrio durante el movimiento articular. Activa la termogénesis, que es la producción de sustancias nutritivas, ¿sí? Adaptación circulatoria y respiratoria al ejercicio. Adaptación circulatoria, ¿por qué? ¿Quién me puede decir por qué es importante el movimiento a nivel circulatorio? Para dar calor ¿Cómo? al músculo, para dar calor, ¿Sí? para que haya una buena circulación y oxigenación a nivel muscular, profe. Exactamente, una circulación y nutrición a nivel muscular, a nivel articular, exactamente, muy bien, Ana. Y también es muy importante la parte circulatoria para absorber y eliminar los productos de desechos del metabolismo. Respiratoria, ¿por qué respiratoria? Porque los ejercicios, evidentemente, uno cuando hace algún tipo de ejercicio, ¿qué es lo que va a aumentar? Va a aumentar la frecuencia respiratoria. El pulmón se va a expandir y va a trabajar mucho más que en una posición de reposo. Entonces, estos ejercicios también van a estimular a los músculos respiratorios, ¿sí? Hipertrofia de las fibras musculares. La hipertrofia es el aumento de la masa muscular, de la masa, del tono, ¿sí?, de la circunferencia del músculo. ¿Y cómo uno puede ganar la hipertrofia muscular? ¿Cómo uno puede ganar hipertrofia? ¿Qué debe hacer? Con los ejercicios, ¿Qué tipo de ejercicio? ejercicios de, ejercicios de, ay, ¿De qué? no me acuerdo la palabra. Eso, profe. ¿Cómo? De peso Con y fuerza. peso. Exactamente, ejercicios con pesas, ¿sí? Muy bien, con pesas. Y eso va a ganar, eso va a producir la hipertrofia del músculo. Hipertrofia del músculo, ¿qué quiere decir? Que va a aumentar el tamaño de las fibras musculares. Entonces, al aumentar, si mi músculo es así, y yo este músculo hipertrofio, hago ejercicios en contra de resistencia, ¿qué va a pasar? Esto se va a aumentar. Por ejemplo, mi bíceps, ¿ven cómo mi bíceps salta ahí? Enorme de mi bíceps, ¿ven? Eso, por ejemplo, es una hipertrofia del músculo. No es para que te rías así, Ana. Bueno, entonces, y estos ejercicios en contra de resistencia, ¿qué también va a ayudar? Va a ayudar a la fuerza del músculo. El músculo va a ganar fuerza, ¿sí? Los ejercicios también van a producir estiramiento de la cápsula, ligamentos, junto al estímulo de la secreción sinovial. ¿Y quién se encarga de producir el líquido sinovial? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién se encarga de producir el líquido sinovial? La membrana sinovial. ¿Se acuerdan la membrana sinovial que se encontraba en articulaciones? La membrana sinovial se encarga de producir el líquido sinovial. ¿Y cómo nosotros le vamos a estimular a la membrana sinovial? Mediante ejercicio, ¿sí? Por eso, en los pacientes que presentan artrosis
sobre todo de rodilla y de cadera, es muy importante indicarles sobre todo que realicen bicicleta. Caminata no, porque la caminata tiene mucho impacto y puede golpear y desgastar más el cartílago, ¿sí? A no ser que use un champión ultra con amortiguación o en una superficie, en una cancha de pasto, por ejemplo. En una cancha de pasto sintético, por ejemplo, donde el impacto no es mucho. Pero si va a tener que caminar alrededor de su casa, por la vereda, que es piedra, o va a caminar en un guazú, donde es asfalto, entonces eso golpea mucho la articulación. Entonces, al realizar esa bicicleta, ese movimiento constante a nivel articular, eso va a producir el estímulo de la membrana sinovial y la membrana sinovial por ende va a producir el líquido sinovial. ¿Y por qué es muy importante el líquido sinovial a nivel de la articulación? Porque el líquido se encarga de lubricar la articulación y se encarga de nutrir a la articulación. Entonces, cuanto más líquido se produzca, más se va a nutrir el cartílago articular. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se está entendiendo bien? Bueno, acá por ejemplo tenemos técnicas, ¿sí? Hay varias técnicas o varias posiciones que debe adoptar tanto el paciente como el terapeuta para realizar los diferentes tipos de movimientos, ¿sí? Tanto el movimiento activo y el movimiento pasivo. Acá, por ejemplo, nosotros vemos que el terapeuta está realizando una abducción de cadera, acá está haciendo una flexión de cadera, acá una flexión con abducción de cadera, esto es abducción de cadera. Acá, por ejemplo, está haciendo los movimientos de rotación interna y rotación externa del hombro. Ahora, cuando tengamos nuestra clase práctica, vamos a organizarnos, voy a tratar de organizarme ahí en mi instituto, ¿sí? Este sábado no creo que sea porque este sábado es feriado, es 15 de mayo, ¿sí? Entonces el próximo sábado voy a ver para poder juntarnos otra vez y para poder mostrarles todo esto que estamos viendo aquí. Entonces, el movimiento pasivo, ¿sí? Dijimos nosotros que el movimiento pasivo es aquel movimiento en donde el terapeuta realiza el movimiento, en donde no hay ninguna contracción muscular voluntaria del paciente, ¿sí? En una sola articulación y en un plano movimiento. O sea, el movimiento pasivo se puede hacer solamente en una articulación, por ejemplo, a nivel del codo, o se puede hacer el movimiento pasivo a nivel del hombro, codo, muñeca y mano. Es una técnica específica que ya podemos hacer de forma conjunta, donde la fuerza debe ser pequeña, mantiene la movilidad articular y no aumenta la amplitud de movimiento. O sea, nosotros gracias a este movimiento pasivo que también nosotros vamos a estimular la producción del líquido sinovial, ¿sí? Por eso hoy en día uno cuando tiene algún tipo de lesión postquirúrgico, ¿sí? Ya no se le indica más el reposo al paciente, ya no hay más esa teoría de que es reposo, no, hay que mover. Se opera hoy y dependiendo de qué cirugía tuvo, al día siguiente ya hay que empezar a mover, siempre teniendo en cuenta el límite del dolor del paciente, no se olviden de eso. Entonces, el movimiento pasivo, ¿sí? Debe haber un inicio del movimiento, un mantenimiento en el movimiento, un retorno y un reposo. O sea, son ciclos de movimientos que se realizan. Respetar planos y ejes fisiológicos, movilizar en todo el arco de movilidad. O sea, si la flexión de hombro es de 180 grados, entonces la flexión o el movimiento pasivo tiene que llegar hasta los 180 grados. Pero si nosotros llegamos hasta los 90 grados y el paciente refiere dolor, entonces siempre llegamos hasta el límite del dolor. Entonces en la siguiente sesión aumentamos un poquito más, siempre respetando el dolor. Respetar la regla del no dolor. No intercalar nunca articulaciones intermedias.
¿Qué quiere decir esto? No intercalar nunca articulaciones intermedias. O sea, vos no podés realizar movimientos o enfocarte en movimientos del hombro y luego hacer del codo. Siempre hay que enfocarse en una articulación, ¿sí? Porque si no, nuestros objetivos de tratamiento se van a alterar. En varias articulaciones y planos, imitar un movimiento de la vida diaria. Vamos a suponer que el paciente no pueda llevar la mano a la boca. No pueda llevar la mano a la boca. Puede ser por dolor, puede ser por una restricción articular, puede ser por un acortamiento, puede ser por una debilidad de la fuerza muscular o puede ser por un problema neurológico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estimular? Tenemos que estimular el movimiento o que el paciente intente llevar la mano a la boca y hay que enfocarnos en esas actividades de la vida diaria, sobre todo en los miembros superiores, ¿sí? Ahí vemos imágenes. Este es la cinesiterapia autopasiva, que fue lo que yo les dije, donde el paciente, él realiza propiamente el movimiento. Vamos a suponer que yo quiero hacer un movimiento pasivo del hombro. Yo, paciente. Entonces yo hago un movimiento autopasivo donde yo con mi otra mano tomo por debajo del codo y yo levanto con mi mano el hombro hasta donde puedo. Eso se llama autopasivo, ¿sí? Donde el paciente con su otro miembro realiza el movimiento. Acá tenemos las tracciones articulares, ¿sí? ¿Sí? Este, por ejemplo, se llama una tracción cervical, ¿sí? Y estas son las tracciones cervicales mecánicas, ¿sí? Donde se utiliza con un peso. Generalmente se empieza con 5 kilogramos, ¿sí? Donde el paciente se encuentra sentado con la vista recta, sin inclinar la cabeza ni el cuello, y se tracciona acá. Se llama arnés, el nombre no me acuerdo, arnés, si no me equivoco, es el arnés de Pauling. Se llama esto que está aquí, arnés de Pauling, donde se tracciona aquí a nivel mentoniano y se estira esto hacia arriba. Y el paciente se queda en esta posición de 10 a 15 minutos, entonces eso genera una tracción cervical de forma mecánica. Y esto, por ejemplo, son tracciones cervicales de forma manual, donde el terapeuta, ¿sí?, coloca la base de los dedos a nivel de la región occipital o en la base del hueso occipital y mediante movimientos respiratorios durante inspiración y expiración el paciente realiza o el kinesiólogo realiza la tracción. Y estas son, por ejemplo, tracción articulares del hombro, ¿sí?, donde se coloca un peso a nivel de la mano y el paciente en esta posición suspende el brazo, entonces el peso tracciona el brazo o todo el miembro superior hacia abajo. Entonces, las posturas osteoarticulares del movimiento pasivo, mantenimiento de una o varias articulaciones en una posición impuesta con un objetivo preventivo o corrector, sobre todo corrector en aquellas posiciones anquilosantes o en posiciones viciosas. O sea, si el paciente tuvo un problema en el hombro, tuvo una luxación en el hombro, utilizó el cabestrillo por 3 o 4 semanas, ¿qué pasa? Se quita el cabestrillo y el hombro se queda pegado, el brazo se queda pegado al hombro, no puede mover. Entonces, mediante los movimientos pasivos, nosotros vamos a tratar de desprender toda esa adherencia y vamos a tratar de ganar funcionalidad en esa articulación. Acá, por ejemplo, nosotros vemos, ¿sí? Este es, por ejemplo, una férula, ¿sí?, en posición o, por ejemplo, el cabestrillo, ¿sí?, mediante la utilización de una férula, ¿sí? Acá vemos una férula a nivel del tobillo y una férula a nivel del tobillo y pie. Luego tenemos los estiramientos, ¿sí? Los estiramientos o el stretching, que son estiramientos que se utilizan para aumentar la longitud tanto del músculo y de los tendones y de los ligamentos para poder ganar rango articular. Acá tenemos las manipulaciones, que vamos a ver más adelante nosotros algún tipo de manipulación, que fue lo que les dije que es el método Kavak, que se le llama también
estimulación neuromuscular propioceptiva, o también se le dice FNP, en donde son manipulaciones que se utilizan para mejorar el tono, la actividad y el rango de movimiento de una articulación. La cinesiterapia activa, ¿sí? Dijimos que son es aquella cinesiterapia donde el paciente realiza el movimiento de forma activa. O sea, acá se genera la contracción del músculo. Y esta cinesiterapia activa recupera el tono muscular, ¿sí? Aumenta la potencia del músculo. Evidentemente va a aumentar la potencia porque va a ganar fuerza muscular. Aumenta la resistencia mediante repeticiones sin llegar al esfuerzo máximo o a la fatiga. ¿Sí? Nunca hay que llegar a la fatiga muscular, porque una vez que nosotros llegamos a la fatiga muscular, el músculo produce un producto de desecho que se llama ácido láctico. Y ese ácido láctico se acumula a nivel muscular y ese ácido láctico pueden producir las agujetas o los famosos calambres o pueden producir desgarros musculares. Recuperar el máximo recorrido articular y muscular, mejora la coordinación, destreza y la velocidad del movimiento. Entonces tenemos el movimiento activo asistido, que fue lo que yo les dije, que nosotros le pedimos al paciente que eleve el hombro de forma activa, pero si no completa los 180 grados, si solamente llega a los 90, nosotros con nuestra mano le podemos ayudar al paciente de forma asistida para que pueda completar. La activa asistida mecánica, ¿sí? Esto que está aquí se llama jaula de Rocher. Es una jaula donde se utilizan poleas. Y estas poleas ayudan a asistir el movimiento del paciente. ¿Qué quiere decir? Se puede colocar esta polea a nivel del tobillo del pie y nosotros con la mano estiramos la polea. Entonces la polea lo que hace es ayuda a levantar la pierna, ¿sí? Esto se llama jaula de Rocher. Y la cinesiterapia activa libre es donde el paciente realiza el movimiento de forma activa, sin ayuda de nadie, y completa el arco de movimiento, ¿sí? Y por último tenemos la activa resistida, donde la activa resistida se puede resistir con las manos del terapeuta, con unas bandas elásticas o con pesas, ¿sí? Se pueden hacer la resistencia, ¿sí? Y esta resistencia lo que va a ayudar es a aumentar o ganar el trofismo muscular y también a ganar la fuerza del músculo, ¿sí? La efectividad del músculo. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió bien hasta ahí eso? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Espectacular.